corresponde al tejido uveal. Y el tejido uveal se compone de iris, cuerpo ciliar, coroides y retina, ¿no? Esas son las tres partes que tiene el tejido uveal, que es la capa media, ¿no? Iris, cuerpo ciliar. Espérame también. Bueno, entonces la uvea o tejido vascular se compone que es una capa vascular, la capa media del ojo, ¿sí? Y que está compuesta de iris, cuerpo ciliar y coroides. Y a la inflamación de cualquiera de estas tres partes, que sea el iris, cuerpo ciliar o cualquier otro, o a coroides, a cualquiera de eso yo le voy a llamar, permítame, eso, iris. A cualquiera de esas tres partes que esté inflamado, ya sea el iris, cuerpo ciliar o coroides, le vamos a llamar uveitis. A eso le vamos, ¿sí? Y entonces aquí vemos el iris y veo totalmente, ya no veo la pupila que es redonda, sino que se ve irregular y se ve sinequiada, es decir, que el iris se pegó al cristalino. Aquí hay una sinequia, aquí hay otra sinequia, otra sinequia. Sinequia quiere decir pegadura, ¿sí? Y también involucra a la retina, a la coroides, al nervio óptico. Todo eso se inflama. Y entonces a la uveitis la voy a clasificar en dos, en granulomatosa y en no granulomatosa. Granulomatosa se refiere a aquellos pacientes que tienen presentación subaguda o crónica del cuadro. Puede ser sintomática, escaso Tyndall. Tyndall quiere decir la presencia de células. Precipitados queráticos o retrocorneales, gruesos o grasa de carnero. Cualquiera de esa forma, ¿no? Ahorita vamos a definir qué es un precipitado querático. Nódulos del iris, que voy a encontrar dos tipos de nódulos, ¿no? Entonces, la forma granulomatosa tiene una presentación subaguda o crónica. Es poco sintomática, tiene escaso Tyndall o células, ya sea en el vítreo o en la cámara anterior. Hay precipitados queráticos retrocorneales, gruesos en forma de grasa de carnero. Y en el nódulo, en el iris, voy a encontrar dos tipos de nódulos. Y entonces, a eso me refiero. En la no granulomatosa, aquí la presentación es aguda. Es idiopática. Hay una marcada inyección, que quiere decir ojo rojo. Va a cursar con dolor intenso. Va a cursar también con Tyndall abundante. O sea, Tyndall quiere decir células, ¿no? Y también va a tener precipitados retrooculares finos. Entonces, la diferencia entre los precipitados, aquí son gruesos, aquí son finos, ¿no? Es idiopática, la mayor parte. Ahora, ¿cómo voy a clasificar la uveitis desde el punto de vista anatómico? ¿Cómo la voy a clasificar? Uno sería anterior, intermedia y posterior, ¿sí? La anterior quiere decir inflamación del segmento anterior, y el segmento anterior se compone de córnea, cámara anterior, iris y cuerpo ciliar. Y es el tipo más frecuente que voy a observar. La intermedia afecta a la parte posterior del cuerpo ciliar y sobre todo la pars plana. La pars plana dijimos desde el punto de vista anatómico que se divide en dos. Una que es donde se originan los procesos ciliares y la otra donde está la ora serrata. Entonces, esto cuando se inflama la pars plana corresponde a la intermedia, inflama la coroides y a la retina periférica. Y en la uveitis posterior se refiere a la inflamación de la coroides que incluye el vítreo posterior y la retina. Entonces, inflamación de tres partes. El vítreo posterior, retina y coroides corresponde a la uveitis posterior. A la uveitis intermedia corresponde a la retina periférica. Corresponde a la parte
posterior del cuerpo ciliar, que es la pars plana y la coroides. Entonces, a eso me refiero. Y eso es una clasificación desde el punto de vista anatómica y es la que utilizamos. Y entonces, aquí vemos en una gráfica que la causa más frecuente de uveitis es la anterior, que ocupa un 62.06. Esa es la frecuencia. La uveitis posterior le sigue, que ocupa un 18.98. La panuveitis un 15.51. Y la última sería la que ocupa 3.45, que corresponde a una uveitis intermedia. Eso sería la frecuencia de las uveitis que se presenta. Y en esta gráfica vemos que el color morado corresponde al sexo femenino y el color lila corresponde al masculino, ¿no? En las uveitis anteriores es más frecuente en el hombre que en la mujer. En la intermedia es más frecuente la mujer que el hombre. En la posterior es más frecuente la mujer que el hombre. Y en la panuveitis es más frecuente en el hombre que en la mujer. Entonces, eso nos guiamos nosotros. En los países, la incidencia, en los países desarrollados, ocupan entre el 15 al 17 casos por 100,000 habitantes. Es la forma que se presenta. Y constituye un 10 al 15% de nuevos casos de ceguera. Y suele presentarse a partir de la cuarta década de la vida, pero puede presentarse a cualquier edad. Más frecuente a partir de la cuarta edad. Ahora vamos a hablar de las uveitis anteriores, que son las más frecuentes y las que vemos seguido, ¿no? Esto y la uveitis posterior. Como causa número 1 de las uveitis anteriores es idiopática. Eso es lo que debo aprender. ¿Cuál es la causa más frecuente de una uveitis anterior? Idiopática. Y de ahí le sigue una espondiloartropatías, una artritis reumatoide, una queratuveitis herpética. Pero a mí me pregunta, ¿cuál es la causa más frecuente de una uveitis anterior? Idiopática. Que hay otros padecimientos que es muy frecuente, está la espondiloartropatías, la artritis reumatoide y la queratuveitis herpética. Ahora, si hablamos de las uveitis intermedia, aquí sí son idiopáticas. Si hablamos de una uveitis posterior, el microbio que afecta con mayor frecuencia al ojo y le gusta mucho es el toxoplasma. En una panuveitis, ¿sí? Cuando hay una inflamación total del globo ocular, que se inflama todo, también la etiología es idiopática. Y en segundo lugar, la sarcoidosis. Entonces, todo eso me tengo que aprender. A mí me dicen la causa número 1 de una uveitis intermedia, idiopática. Me dicen la causa más frecuente de una uveitis posterior, toxoplasma. La causa más frecuente de una uveitis anterior, idiopática. Y de ahí le sigue la espondiloartropatías, la artritis reumatoide juvenil y la queratuveitis herpética. Y si me dice que es una panuveitis, yo le menciono que la causa más frecuente sería idiopática y de ahí sería la sarcoidosis. Eso sí, apréndenselo de memoria. Ahora, entre las uveitis anteriores, ya dijimos que la causa número 1 es idiopático. Yo me encuentro un paciente adulto que tiene una uveitis anterior. Entonces, le digo, ¿cuál es la causa? Como número 1, es idiopática. Quiere decir que no se sabe la causa, quién origina. Pero yo estoy grande, doctor. Entonces me voy sobre la espondilitis anquilopoyética o espondilitis anquilosante. De ahí me sigo a la tuberculosis, al herpes, a una pielonefritis, a una artritis reactiva, ¿sí? A una sarcoidosis, a una colitis, a una enfermedad de Crohn. Pero la causa más frecuente sería la espondilitis anquilopoyética o anquilosantes. Si se trata de un niño, yo como número 1 digo que es idiopática. Como número 2, puede corresponder a una artritis crónica juvenil o bien que tenga un absceso dentario, cualquiera de esas dos cosas. Pero ya tengo 3 parámetros: idiopática,
artritis crónica juvenil o puro absceso dentario. Ya le menciono 3 cosas al paciente, al familiar. Ahora, en el cuadro agudo, voy a encontrar un ojo rojo, va a tener fotofobia, va a tener lagrimeo y va a cursar con disminución de la agudeza visual. Y en los pacientes que tienen una uveitis anterior crónica, va a tener episodios recurrentes, poco o ninguno de los síntomas agudos, como es la fotofobia, lagrimeo, ojo rojo y disminución de la agudeza visual. Y en los signos críticos es cuando ya encontramos células y flare en la cámara anterior. Células se interpretan como Tyndall. Tyndall es igual que células. Flare quiere decir proteínas. Entonces, todo eso tengo que valorar. Si a mí me dice flare y me marca 3 cruces, tiene cantidad suficiente, ¿no? Si me marca una cruz, es mínimo, ¿no? Así con las células. Ahora, los precipitados queráticos finos, ¿qué son? Son células blancas en el endotelio corneal. Son células blancas en el endotelio corneal. ¿Qué es un precipitado queráticos grandes o grasa de carnero? Que también lo mismo, son células blancas que están depositadas en el endotelio, ¿no? Los nódulos, hay 2 tipos de nódulos. Los nódulos de Cooper, que son nódulos de células que se van a presentar en el borde de la pupila. Los nódulos de Fusaka se presentan en la cara anterior del estroma, ¿sí? Que son células en la superficie anterior del iris, ¿no? Entonces, todo esto lo voy a encontrar, precipitados finos, precipitados en forma de grasa de carnero, hay diferentes tamaños, medianos, pequeños, gruesos, ¿sí? Y los nódulos, que es característico en los pacientes que tienen uveitis. Y aquí vemos, mire, unos nódulos que están en la superficie anterior del iris, que corresponde a los nódulos de Fusaka, y que esto se ve en las uveitis, y que son nódulos blancos amarillentos y que están formados por granulomas inflamatorios. A eso es lo que se define. Ahora, estos nódulos que están en el esfínter de la pupila, miren, estos nodulitos que se ven, estos son los nódulos de Cooper, que es acúmulo de células inflamatorias en el margen pupilar. Y lo voy a ver en un paciente que tiene uveitis. Ahora, ya veo al paciente en la lámpara de hendidura. Veo la córnea, aquí en un corte transversal que hago a la córnea. Veo aquí, mire, los depósitos, estos puntitos blancos son los precipitados queráticos. Y que hay diferentes tamaños, finos, medianos, grandes y grasa de carnero. Y aquí se ve todo lleno en la cámara anterior y pegado al endotelio corneal. Aquí ya vemos unos precipitados queráticos de tamaño medio, mire. Ya no se ven pequeños, ya se ven más grandes. Y veo que la córnea está blanquecina con un edema corneal. Veo que ya no veo los dibujos del iris, ya se ven borrosos, mire. Entonces quiere decir que el humor acuoso está turbio. Y aquí veo otro paciente que tiene precipitados corneales de tamaño mediano, pequeños y grandes. Y veo que la córnea está opaca, veo que el humor acuoso que está ocupando la cámara anterior está turbio. Veo la pupila que está totalmente sinequiada. Entonces estoy ante la presencia de un cuadro de una uveitis. Y aquí tenemos, mire, los exudados grandes y que toma el aspecto de grasa de carnero. Ahora, otros signos que voy a encontrar. 1, células en el vítreo anterior. Voy a encontrar sinequias posteriores. Voy a encontrar miosis, que ese es lo característico en estos pacientes. Cuando hablamos de glaucoma, dijimos el dato característico de un paciente que tiene glaucoma es la midriasis. Y aquí es la miosis. La presión intraocular puede estar baja o alta. Va a haber ojo rojo o inyección de los vasos perilímbicos. Va a tener hipopión, va a tener un edema macular quístico, que eso es lo que me va a hacer que me baje la visión. Y si yo reviso el ojo,
veo una córnea opaca, veo el humor acuoso que está turbio, ¿sí? Veo aquí que hay una mancha que es un precipitado que generalmente es fibrina y que se está pegando el iris con el cristalino, ¿no? Veo este nivel que está aquí, miren, eso es hipopión. Hipopión quiere decir pus en cámara anterior. Hipopión quiere decir pus en cámara anterior. Aquí tenemos, yo le hago un corte a este paciente, esto sería la córnea, este es el espacio de la cámara anterior, esto sería el cristalino, y veo que en el humor acuoso hay una gran cantidad de puntitos, porque así lo vemos en la lámpara de hendidura, y esos puntitos los traducimos en células. Aquí hay mucho, entonces le pongo Tyndall 4 cruces. Y veo, aquí también vemos otro, que se ve la córnea opaca, si hay pérdida de los dibujos de la córnea, el humor acuoso está turbio, veo los precipitados queráticos. Aquí veo la inyección, el ojo rojo que tiene el paciente. Veo edema de la córnea, veo turbidez, y aquí se ve un poquito de como si fuera sangre, mire, ¿sí? Aquí veo, en este paciente veo los nódulos de Koppel, que se encuentra en el esfínter de la pupila, fíjense. Aquí veo el nódulo de Fusaka, que se encuentra en la superficie anterior del iris, característico de una uveitis. Veo los nódulos de Koppel. Ya encontré dos. Aquí veo nódulos de Koppel. Veo zonas de atrofia, estas zonas blancas que se ve en el iris, porque el iris debería estar de este color, y hay zonas blancas. Eso indica atrofia del estroma del iris. Y vemos acá, mire, es un paciente que tiene edema corneal, el humor acuoso está turbio, y si le hago un corte a la lámpara de hendidura y veo la gran cantidad de células que tiene, mire, ¿sí? Aquí vemos el hipopión, mire. La córnea está totalmente turbia, prácticamente es una parte del iris que se ve, un ojo rojo totalmente, y que la presión de él debe estar elevada. Aquí vemos presencia de sangre en la cámara anterior. Y la presencia de sangre en la cámara anterior le llamo ifema. Ahora, esta es una sinequia, miren. Aquí está una, aquí está otra. Este tiene una, dos, tres, cuatro sinequias y aquí tiene una. Y sinequia quiere decir pegadura, ¿sí? Eso quiere decir. Y vemos otro ojo, mire, un ojo rojo, ¿sí? Veo una córnea opaca, veo el humor acuoso turbio, veo hipopión y prácticamente no se ve todo hacia atrás. Veo las sinequias que tienen la forma, eso toma la hoja de un trébol. Una, dos, tres, cuatro sinequias. Entonces está pegado. Y aquí vemos, mire, por eso en todos los pacientes que tienen un proceso inflamatorio del ojo, estamos obligados de ponerle unas gotitas que son los midriáticos que hemos puesto para que esto no se pegue, ¿sí? Porque si se pega, te va a producir un glaucoma. Y aquí el midriático lo que está haciendo es romper las sinequias que ya tenía. Y por eso esto es material del iris que se va a quedar para toda su vida. Y aquí vemos, mire, un paciente que tuvo una uveitis, ahora tiene un glaucoma, y vean que todo el iris se pegó a la córnea. Y entonces toma la forma de un iris bombé o iris de tomate, así le describe. Iris de tomate o iris de bombé. Y este paciente no ve. Vemos acá, mire, cómo se ve todo turbio, la córnea es edematosa y el iris está totalmente pegado a la córnea. Ahora, yo tengo un paciente que tiene ojo rojo, fíjese. Yo le pregunto, ¿tiene dolor? Y me dice, no. Ah, descarto conjuntivitis, ¿sí? Pero si me dice, tengo dolor, doctor, me voy a la pupila. Y en la pupila tengo que ver si hay midriasis o hay miosis. Si hay midriasis, este cuadro corresponde a glaucoma.
Y si me dice, si yo le veo que tiene miosis, le pongo fluoresceína para que tiñe, como la que hemos hecho. Le pongo fluoresceína. Si no tiñe, habla de una uveitis. Y si tiñe, habla de un padecimiento de la córnea, que se llama queratitis. Apréndeselo. Con esto hago 1, 2, 3, 4 diagnósticos. Paciente que llega con ojo rojo, ¿tiene dolor? Eso es lo que le voy a preguntar. ¿Me dice sí o no? No. Ah, descarto conjuntivitis. Me dice sí, me voy a la pupila. Y de la pupila voy a ver si tiene midriasis o miosis. Si tiene midriasis, corresponde a un glaucoma. Si tiene miosis, le pongo fluoresceína para ver si se trata de un padecimiento de la córnea, que se llama queratitis. Y si no tiñe, habla de una uveitis. Entonces ya tengo 4 diagnósticos para poder hacer diagnóstico con eso, ¿no? Las complicaciones de una uveitis. 1, que tenga un edema corneal. Estos pacientes van a cursar con un edema macular quístico. Y estos pacientes que tienen un edema macular quístico me amuelan la mácula. ¿Sí? Veo borroso para toda mi vida. Esto se puede extender hacia la parte posterior. ¿Sí? Y si se extiende, esta uveitis anterior se extiende a la parte posterior, me involucra la anterior y la posterior, y a eso le llamo panuveitis. Estos pacientes, si no se tratan adecuadamente, me va a llevar a una tisis bulbi, que quiere decir una atrofia del globo ocular. Puede tener glaucoma, puede tener catarata y puede provocar desprendimientos de retina. Esas serían las complicaciones de una uveitis anterior. Y entonces, aquí están las complicaciones. Las sinequias, la catarata, el edema macular, fíjense cómo se ve aquí, el glaucoma, un desprendimiento de retina, y este es el final del paciente, una atrofia, otisis bulbi. Y ahí perdí el ojo. Y póngase abusado porque para el otro va, ¿sí? Y entonces aquí se ve, mire, ya no tiene ninguna salvación. Pero hay que recomendarle que tiene que hacerse una gran estudios, tanto por el médico internista como por el oftalmólogo, ¿no? Para cuidar el otro ojo. El tratamiento se da midriáticos, de ley, de ley. Le damos corticoides de ley. Hipotensores oculares para que le baje la presión y antibióticos. Ese es el tratamiento de estos pacientes. Y investigar la causa que lo está originando. Si es una espondilitis anquilosante, lo tengo que canalizar con el reumatólogo para que le siga su tratamiento. Ahora, las uveitis intermedias. Esto se presenta en jóvenes, fíjense. Representa el 8% de todas las uveitis que hay. Habitualmente es asimétrica y el 10% de estos pacientes que tienen uveitis intermedia puede desarrollar una esclerosis múltiple. Acuérdense, paciente joven que tenga una uveitis abusado, porque el 10% puede llevarlos a una esclerosis múltiple. Yo en escuela he visto 3 de sus compañeros que tuvieron esto. La edad promedio que diga, es en la 2ª a la 4ª década de la vida. Es decir, en jóvenes, fíjense. Ahora, estas uveitis intermedias tienen como síntomas miodesopsias, que quiere decir la percepción de puntos negros o figuras que el paciente percibe, que él ve, no que yo lo vea. Tiene una visión borrosa, cursan con dolor, cursan con fotofobia y enrojecimiento. Y entre los signos voy a encontrar una vitritis, que quiere decir una inflamación del vitrio, que ahí van a estar las células en una gran cantidad. Voy a encontrar exudados gelatinosos en forma de copo de nieve. Voy a encontrar una periflebitis retiniana. Quiere decir una inflamación de los vasos sanguíneos y que esto se puede traducir en una trombosis. Banco de nieve, ese es lo característico en los pacientes. Y si yo veo a un paciente joven y que le diagnostico una uveitis intermedia, vemos que la parte externa del globo ocular
todo esto está blanco, porque la patología no está en la parte anterior, está en la parte media, ¿sí? Y entonces la inflamación está a nivel de la coroides, va a estar en la parte posterior del cuerpo ciliar, en la retina periférica. Ahí voy a encontrar este problema. Aquí vemos el vítreo, mire. El vítreo ya me dijeron desde el punto de vista anatómico que es transparente, y aquí no es transparente. Ya está turbio por la presencia de una gran cantidad de células que tiene. Y a eso le llamo vitritis. Voy a encontrar exudados gelatinosos a nivel del polo posterior y sobre todo más en área macular. Voy a encontrar también exudados, mire, y muchos exudados. Veo una cicatriz por detrás del vítreo, una opacidad. Veo una inflamación de los vasos, mire, y esa inflamación se traduce por estas manchas blancas que se llaman manguitos perivasculares, y que esto puede originar una trombosis, ¿no? Y estos son los bancos de nieve, mire, bancos de nieve, que se van a presentar en la periferia de la retina, que es característico de los pacientes que tienen uveitis intermedia. Las complicaciones es el edema macular, al igual que el anterior, catarata, y me puede desprender la retina y quedarme ciego. El tratamiento también le doy corticoides, le doy agentes inmunosupresores, le hago crioterapia, le hago vitrectomía y midriáticos. Todo eso le voy a hacer a estos pacientes. Y esta es una paciente joven que tiene el riesgo de desarrollar, si tiene una uveitis, que ya le hicieron el diagnóstico de una uveitis, tiene el riesgo de un 10% de desarrollar esclerosis múltiple. Y para eso le mando a determinar el antígeno HLA-DR15. Entonces, entre las uveitis posteriores, la causa más frecuente no es idiopática acá, no, es tosoplasmosis. Entonces, yo le encuentro una uveitis posterior, en ese momento mando al laboratorio a determinar anticuerpos para tosoplasma. En segundo lugar, idiopática. Tercero, la histoplasmosis es otra causa. La tuberculosis, la sífilis y la sarcoidosis. Pero la primera sería esta, no otra. Ahora, los síntomas. La agudeza va a estar afectada en una forma leve. También va a haber ojo rojo. Dolores atípico, no es característico, y va a tener miodesopsis. Entre los signos voy a encontrar hipopión, voy a encontrar vitritis, que es inflamación, igual que la anterior, lesiones en la coroides, lesiones en el nervio óptico, lesiones en la mácula. Y voy a encontrar la formación de una membrana epirretiniana. Y también voy a encontrar desprendimientos de retina. Entonces, eso me lo va a originar una uveitis posterior. Entonces, en el fondo de ojo voy a encontrar la presencia de opacidad en el vítreo, una opacidad en el vítreo. Voy a encontrar focos blanquecinos o amarillentos o grisáceos, de esos tres colores los puedo encontrar a nivel de la retina, que me va a originar una retinocoroiditis. Un edema de la retina, voy a encontrar áreas blanquecinas cicatrizales y voy a encontrar hemorragia retiniana. Todo eso voy a verlo en el fondo de ojo. Y entonces aquí vemos una opacidad a nivel del vítreo. Veo otra opacidad. Veo una opacidad blanquecina, como se ve aquí, y un edema acentuado entre la retina y la coroides. Entonces se trata de una retinocoroiditis. Veo otro foco, otro exudado, otro foco amarillento que se ve aquí. Veo unas áreas blanquecinas, como se ven aquí, cicatrizales. Áreas blanquecinas cicatrizales. Y esto es característico de los pacientes que tienen tosoplasmosis. Y le gusta mucho a la mácula. No le gusta a la retina periférica. No le gusta al nervio óptico. Le gusta a la mácula. Por eso deja ciego a uno. Y aquí tenemos también cursa con una periflebitis. Estos son los manguitos perivasculares, que se trata de un proceso inflamatorio de las arterias y de venas, ¿no? Aquí se ve claro.
Aquí vemos otro padecimiento, miren. Aquí, esto que se ve aquí no es igual que esto. Vean cómo se ve el color, ¿sí? Y entonces uno se tiene que acordar la imagen, porque esto no es frecuente, fíjense, no es frecuente. Cuando tiene estas imágenes en gotas de cera, en gotas de cera, en gotas de cera, que van pegado a los vasos, dice uno, tiene sarcoidosis. Y cuando lo mandas con el médico internista, se burlan. No, está loco ese doctor, porque ¿cómo cree usted? Que no sé qué, que no sé cuánto. Y ya, hágale esos estudios, hágalo, ¿sí? Y ahí se tiene que comprobar, ¿no? Y entonces, esto inflama a la retina, te lleva a una retinitis y una periflebitis. Ahora, la diferencia entre una uveitis anterior y una uveitis posterior. Dolor en anterior, enrojecimiento en anterior, fotofobia puede estar en los dos. La agudeza está más marcada en la posterior, que es una disminución marcada. Moscas volantes no la encuentro en la uveitis anterior, la encuentro en la uveitis posterior. Las complicaciones, el edema macular, el edema del nervio óptico y desprendimiento de retina, así como hemos mencionado en las anteriores, ¿no? Edema macular, edema de nervio óptico y desprendimiento de retina. El tratamiento es la etiología. Y ya me dijeron que es tosoplasma, ¿no? Entonces tengo que dirigir el tratamiento para el tosoplasma. También le doy esteroides. Le doy antimetabolitos, inhibidores de la célula T y midriáticos. Siempre a todo paciente que tiene un proceso inflamatorio, siempre se le tiene que meter midriáticos. ¿Para qué? Para que no se pegue. Y este es el tratamiento, mire, un chorro de pastillas que le damos. Bueno, entonces, mañana nos vemos en la escuela. Gracias. Hasta mañana, doctor. Gracias, doctor. Hasta mañana. Sí, hasta mañana.